Desde ahora, a través de radioplayard.com y Nítida 106.3 FM, Prendiendo la Mañana. Prendiendo la Mañana. Una producción del grupo Radio Playa RD. Les condiciona hasta patrones de comportamiento y de conducta en la sociedad, y la gente no sabe lo que sufre un obeso. Solamente se van a veces desde el punto de vista estético. Y si nos vamos a la definición de salud, que dice que salud es el correcto estado, ¿verdad?, de equilibrio emocional, físico y social. Es decir, que si cualquiera de estas tres esferas se ven alteradas, la persona no goza de salud. Y precisamente esas tres cosas están afectadas en el paciente obeso. Entonces, respondiendo a la pregunta, obeso es toda aquella persona que, vamos a ver si lo decimos en los términos más simples, para calcular la obesidad en el individuo se necesita el peso y la talla. Y en base al peso y la talla se calcula una fórmula que se llama índice de masa corporal, que es lo que nos dice qué tan obeso está la persona o si se encuentra en su peso ideal. Porque tenemos, por ejemplo, que una persona que tenga... Yo que tengo 5'2", vamos a ver. Exactamente. Que tengo que andar entre las 130, 135. Exacto, con 102 libras, su peso ideal serían entre 125 a 136 libras. Sí. Pero, si... Ajá, yo llego a las 140. ¿Cuándo yo estoy en obesidad? Con 5'2", si usted tuviera 170 libras, ya estaría catalogada en obesidad. Muchas libras de más. Es correcto. Muchas libras de más. Es decir, que partiendo de ese patrón, yo he visto informaciones que informan que más del 64% de la población dominicana se encuentra en obesidad. Es así. Precisamente hoy, hace 6 días, el periódico Listín Diario publicó un artículo periodístico en el cual, un artículo periodístico pero de corte científico, vamos a decirlo así, porque se realizó la primera jornada nacional, eso hay que destacarlo porque en República Dominicana se investiga muy poco y el Ministerio de Salud Pública pues ya comenzó a hacerlo. Se realizó la primera jornada de hipertensión, diabetes y obesidad. ¿Y en qué consistía eso? Salieron jornadas preventivas a los barrios a hacer encuestas a la población sobre las enfermedades que padece, haciendo hincapié en esa que mencionamos. ¿Y qué descubrió esa encuesta? Entrevistaron 7.497 personas y se descubrió o arrojó esa descripción de lo que pudieron recabar, que el 70.1% de todos los dominicanos están en sobrepeso u obesidad. Sí. ¿Es así? Sí. ¿Qué quiere decir? Que ha aumentado porque la información que di es de 2020. Pero, y le estamos sobrepasando, por ejemplo, a México, que tiene mucho problema de obesidad. Bueno, estamos ya compitiendo con México, que es el campeón mundial en obesidad. México es el campeón mundial de la obesidad y anda aproximadamente su población en un 85% está en sobrepeso u obesidad. Eso es así. Doctor, ¿cuál es la diferencia en el bypass y la banda gástrica y qué tiempo de duración debe tener un paciente después de colocarle el bypass o la banda gástrica? ¿Cuál es la diferencia de las dos? Claro. Bueno, es bueno que la población sepa que los procedimientos bariátricos, así que se llaman, procedimientos bariátricos son todos los que produzcan pérdida de peso. Desde el balón gástrico, es un procedimiento bariátrico porque hay que instrumentarte quirúrgicamente, aunque es mínimamente invasivo, se te coloca un balón y te lleva a bajar de peso. Desde el balón gástrico, que pudiera ser lo más simple, hasta el bypass gástrico o la derivación biliopancreática, que son lo más complejos, todos son procedimientos bariátricos porque producen modificaciones en el tubo digestivo y estas modificaciones son las que ayudan a que el paciente pierda peso. Entonces, los procedimientos se pueden clasificar en dos tipos. Procedimientos que reducen la capacidad gástrica, o sea, restrictivos, o procedimientos que van a ayudar a producir malabsorción de los nutrientes. Entonces, la manga gástrica, que creo que era a la que usted se refería, en esta lo que hacemos es un corte del estómago. No es banda, es manga. La banda es otro procedimiento. La banda gástrica es un procedimiento que aunque está dentro del arsenal del cirujano bariátrico, ya está en desuso. Ahora mismo son más los procedimientos que se realizan para quitar las bandas que se pusieron, porque fue muy popular en su momento. Se hacen más cirugía para quitarlas que las que se hacen para colocarlas. Representan como el 2% del procedimiento bariátrico, la banda gástrica. Entonces, pues básicamente el enfoque es ese, producir restricción de la capacidad gástrica y de esa manera pues la persona come menos. La capacidad de tiempo de un paciente tener o el balón o la banda
Sí. El balón gástrico se coloca por endoscopía, como su nombre lo dice. Vamos a pensar como que es como una vejiga, ¿verdad? Que se entra por el Sí, doctor, endoscopio. explíquelo como a un Sí, niño de 5 años, vamos a que aquí hablarlo, ninguno ¿verdad? lo vamos a entender, los Exacto. oyentes tampoco. Claro, en términos lo más llano posible, claro. Se hace una endoscopía, que es cuando introducen un tubo por la boca, se hace con anestesia, una sedación leve, es ambulatorio, o sea, el paciente se puede ir el mismo día a su casa a los pocos minutos. Entonces, a través de ese tubo... Se va medio drogado. se va un poco happy. No lleve a nadie que usted no le pueda decir cosas raras. Es correcto. Sí. Es así. Sí, porque generalmente por la sedación pues tienden Hablar de a más. desinhibirse un poco y hablan de más. ¿Y pueden comer inmediatamente o...? Sí, inmediatamente pueden tolerar líquidos, porque realmente la colocación del balón no implica, por así decirlo, ningún trauma al tubo digestivo. Es mínimamente invasivo. Se entra un tubo por la boca, se llega al estómago y ahí se deposita esa vejiguita, que se llena de líquido aproximadamente 1 litro. Y al llenarse y estar dentro del estómago, ella ocupa un espacio que la comida no va a poder ocupar cuando usted se alimente. Entonces se va a llenar mucho más rápido, va a tener saciedad temprana. Entonces, de esa forma el balón puede ayudar, pero eso no es permanente y no es para todos los pacientes. Eso se debe colocar y no duran máximo 6 meses a 1 año, dependiendo del balón que se coloca, y luego hay que retirarlo. Y tampoco es para todos los pacientes. ¿Por qué? El problema de la obesidad es complejo, pero a modo de resumen, la principal razón que lleva a que una persona pues esté en esos niveles de obesidad es un estómago que ya está grande. Un estómago que ya creció. Es imposible, vamos a decirlo así, porque lo podemos decir con propiedad porque los estudios científicos lo demuestran. El 99% de todos los obesos que ya tienen un estómago grande fracasan al año de iniciar dietas y ejercicio. Van a fracasar, van a tener un periodo en el cual... ¿Por qué? Porque el estómago está demasiado grande. Y un estómago grande necesita más alimentos para poder llenarse. No va a haber forma de dieta, no va a haber forma de ejercicio para bajar. Va a haber un periodo en el cual la persona baja peso, en los primeros meses, se crea una meseta y luego entonces vuelven y reganan peso. Doctor, y al final están igual o más obesos que cuando iniciaron la dieta y el ejercicio. Ahí me viene a la mente, así no soy médico, usted me dirá, por eso lo tenemos acá. Lo ideal sería reducir el estómago, Claro. quirúrgicamente. Y esa es la razón de ser de la cirugía bariátrica. Porque básicamente aquí median 2 componentes, que era lo que íbamos a mencionar. Un estómago grande, vamos a pensar en el estómago como en un tinaco. Un tinaco grande necesita más agua para llenarse. Obviamente. Eso es así. Entonces, en el fondo del estómago, que está en la parte superior, hay un tejido especializado que produce... Una pausa ahí, doctor, y disculpa que le interrumpa. Estómago grande, ¿por qué? Porque se ha ido agrandando por la cantidad de comida, porque por un tema de genética. Excelente pregunta. Se agranda por los malos hábitos alimenticios. Ya sea el comer en exceso, y encima de eso el dominicano le gusta comer con un jugo, un vaso de refresco al lado y se tira el vaso de refresco encima y todo eso distiende la pared del estómago. Y el estómago es un músculo. Usted va al gimnasio y ejercita el músculo se agranda. Con la diferencia de que el estómago no tiene la capacidad de volver a contraerse, como otros músculos. Entonces se agranda y se crea ese círculo vicioso. Entonces ya ese estómago que está agrandado, como le decía, en la parte superior, pensando en el tinaco, ¿verdad? Además que necesita más para llenarse. Más líquido, sí. En la parte superior hay un tejido que produce una hormona que es la que da el hambre, que se llama grelina. Y vamos a pensar que ese tejido, ¿verdad?, que produce esa hormona, es como la flota del tinaco. Hasta que no llega arriba, no se deja de producir la sensación de hambre. Por eso vemos personas obesas que comen descontroladamente, necesitan más cantidad de alimentos que lo que para nosotros sería, ¿verdad?, lo normal, o para cualquier otra persona sería lo normal, pero acaban de comer y no encuentran el freno, quieren seguir comiendo. Saciarse, sí, no están saciados. Y a las pocas horas de comer, pues andan buscando comida de nuevo y se mantienen constantemente comiendo, porque tan pronto baja el nivel, vuelve y se dispara el gatillo de que tienen hambre. Entonces, eso crea un círculo vicioso que hace que la persona se mantenga en constante aumento de peso. Doctor Vladimir, ¿cuáles son los riesgos de la cirugía bariátrica? Y quiero que me conteste esa pregunta, pero también haga un análisis o
o de respuesta de la relación que hay con la cirugía plástica, porque vemos que cuando estas personas comienzan a rebajar, la masa corporal comienza A ver, flacidez. flacidez y bueno, yo A veo colgarle, aparece en televisión. Hay una relación con los cirujanos plásticos y los médicos bariátricos, pero primero contésteme la pregunta sobre los riesgos de la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica ahora mismo es el procedimiento quirúrgico más seguro que existe. Es más seguro que usted operarse de vesícula, es más seguro que usted operarse de apéndice por la laparoscopía, y la gente todos los días se opera de vesícula y se opera de apéndice. Se han creado mitos que dicen que la cirugía es súper peligrosa, que es algo súper riesgoso, y la verdad es que no, y lo demuestra la evidencia. El riesgo de complicaciones, claro, está en manos especializadas, en manos de personas que sí se entrenaron para hacer eso, que cuenten con un equipo multidisciplinario y trabajen en centros de excelencia. Pues las complicaciones van de un 0.01%. Y cuando decimos complicaciones nos referimos a que puede haber un sangradito de la herida, que se infecten, que hayan fugas, que son las cosas habituales que se presentan en la cirugía. Y también hay riesgos que son propios del paciente, que por eso ese paciente debe de ser correctamente evaluado, con todos los laboratorios, estudios que amerite, los especialistas. Si es diabético tiene que ser visto por un endocrinólogo, si sufre la presión por el cardiólogo, si sufre de los pulmones, es asmático, es fumador, tiene que verlo el neumólogo. O sea, es el paciente que tiene el protocolo más amplio de todos los pacientes quirúrgicos, porque usted está llevando a un paciente que relativamente está sano y debe salir bien de esa cirugía. Y la recuperación es muy buena. Los operamos por laparoscopía, que es lo que la gente le llama rayo láser. O sea, son cortes bien pequeñitos. Entonces, ya a las 4 horas de la cirugía el paciente está caminando. Y al día siguiente se va de alta a su casa. Ahora, tú lo decías ayer en un video que colgaste en tu... Claro, es correcto. Y ya al día siguiente se va a su casa y puede reintegrarse a sus labores sin hacer esfuerzo físico demandante en cuestión de 7 días. Doctor, ya esto es un área que no es la suya, pero por ejemplo vemos comúnmente muertes por cirugías abdominales de los cirujanos plásticos y la relación que hay con la cirugía bariátrica, los médicos de cirugía bariátrica y los cirujanos plásticos. Claro. Entonces, no hay riesgo, por ejemplo, con estas cirugías abdominales y esta reducción de masa abdominales. No se ven casos, por ejemplo, ya eso es algo que escapa de los cirujanos, o más bien de los cirujanos bariátricos. Bueno, realmente pues se diferencian en mucho. La cirugía bariátrica, como le dije, va a trabajar sobre el tubo digestivo, y la cirugía plástica pues va más desde el punto de vista estético. La cirugía de obesidad es una cirugía que se realiza principalmente por salud. La estética que viene luego de perder peso es algo que es un efecto secundario que se desea, pues claro. Pero la razón principal por la que se realiza la cirugía de obesidad siempre será por la salud. Porque estar obeso le condiciona a un individuo sin tener ninguna enfermedad, solamente por estar obeso, tiene 9 años menos en su expectativa de vida si es mujer y 11 años menos en su expectativa de vida si es hombre. Es decir, que si Pedro iba a vivir una vida larga, Dios quiera, 90 años, yo voy para 110. si llega a obesidad, pues serían 79 ahora. Exacto. Solamente por estar obeso. Pero también aumenta la incidencia de tener cáncer en un 10%, estar en obesidad. De modo y manera que es un asunto que tiene que ver, su principal motivación es la salud. Alejandro. Sí, doctor Vladimir Cedeño. Hay algo fundamental y es que usted con la llamada laparoscopía, ¿verdad? Es un auscultamiento a lo que viene siendo el vientre. Ese auscultamiento, o sea, que se le hace al vientre, ¿qué busca realmente? Claro. Para que la gente entienda, en la laparoscopía lo que hacemos son unos cortes pequeños. Hacemos las mismas cirugías que se hacen por las incisiones grandes, las hacemos ahora por orificios mucho más pequeños. Para eso se utiliza un instrumental, pinzas especiales que permiten a uno operar desde afuera, porque obviamente las manos no caben. Entonces introducimos una cámara de alta definición que permite ver los tejidos con suficiente claridad, y por eso es que la laparoscopía es tan segura. Porque no es lo mismo usted ver los tejidos desde afuera con dificultad para separar a una distancia de un pie y medio, que usted verlo magnificado 10 veces con un lente de alta definición en el que usted ve los mínimos detalles. Y eso es lo que hace que la cirugía sea tan segura. Entonces, la laparoscopía no solamente sirve para operar, también sirve para hacer diagnósticos,
porque al entrar a la cámara uno puede tener acceso a toda la cavidad abdominal. Que si uno hace una incisión, por ejemplo, para el apéndice aquí abajo, usted solamente puede ver lo poco que le permite ver esa incisión ahí. Pero con la cámara, usted puede ver toda la cavidad abdominal desde cualquier punto que usted entre. Miren, se ha escuchado mucho en el pueblo dominicano que se hizo una bariátrica. Se hizo una bariátrica. Vamos a decirle a los oyentes y a los televidentes que es una bariátrica médicamente hablando, lo primero, y segundo también. Él se hizo una bariátrica y después de ahí no ha vuelto a ser gente. Eso lo ha matado. Él está flaquísimo. Y no, ¿qué sucede en esos casos cuando una persona ha estado en una obesidad mórbida, creo que es el término que utilizan, y bueno, se hace la bariátrica, pero adelgaza, se seca, literalmente, pero no se ve saludable, no vuelve a su estado, no hace una vida normal. Ese es el punto. Bueno, etimológicamente, bariátrica, pues viene de dos vocablos. Baros, que significa peso, y tricos, que es tratamiento. Entonces, bariátrica sería el tratamiento quirúrgico para la reducción del peso o para el problema del peso. A eso se dedica el cirujano bariátrico. Ahora, esos casos que mencionas en los cuales, pues bueno, la persona que se hace la bariátrica pues no se ve muy saludable, que pierde demasiado peso, eso habría que ver, pues cada caso es particular, si sucedía quizás antes con mayor frecuencia, porque hay que destacar que la cirugía, aunque la medicina tiene miles de años, y la bariátrica, ustedes tienen mucho tiempo que han escuchado hablar de eso, ¿verdad? Eso no es, que te dirían que eso no es nuevo. Pudiéramos decir que se puso de moda. Bueno, el boom bariátrico fue en el año 2005. Y los procedimientos bariátricos como tal vinieron a estandarizarse porque se crearon escuelas en el año 2011. O sea que es una especialidad relativamente nueva. Sí, reciente, sí. Y en esos tiempos, pues sí, como con todo en medicina, hay un periodo de ensayo, práctica y error y corrección de esos errores, o vamos a decir, mejor enseñanzas que dejaban, o correcciones que optimizaban mejor el tratamiento. Actualmente la cirugía bariátrica está sumamente estandarizada, los resultados son muy buenos, pero quizás la principal razón que explica por qué esos pacientes no tenían tan buenos resultados está en el seguimiento que han tenido los pacientes. Eso te iba a decir, que hay una parte que no depende del doctor, depende ya del seguimiento del paciente. La cirugía no es una varita mágica, nosotros lo decimos a nuestros pacientes, es un método, es como un bastón que te va a enseñar a caminar hasta que dejas de cojear y tú sueltas el bastón. El otro 50% depende de ti, él te va a ayudar a bajar de peso y te va a provocar la pérdida de peso. Pero si no cambiamos primero aquí en la mente y retomamos hábitos alimenticios saludables, evitamos volver a cometer los mismos errores que cometíamos antes, pues lamentablemente la cirugía puede fallar. Pero en cuanto a esa parte que dices de que se ve muy demejorado después de la cirugía, pues también está el seguimiento que tenían los pacientes luego de... ya se sabe que el cirujano no puede ser simplemente... El cirujano es muy resolutivo. Yo te opero de apéndice, te veo cuando te quito los puntos y no nos volvemos a ver más. No es necesario que este siga conmigo dándose chequeo. Pero en cirugía bariátrica no. Aquí el cirujano tiene que cambiar entonces el chip y saber que es un ente que tiene que darle seguimiento a este paciente, porque es un tratamiento que es integral. Hay que darle seguimiento desde el punto de vista nutricional, hay que enseñarle a comer, a alimentarse nuevamente, hay que darle suplementos vitamínicos. Entonces, hay pacientes que se operaban de la cirugía y pues simplemente no tenían ningún tipo de seguimiento luego y quedaban a su suerte. Ya eso no, eso está bien estandarizado, está bien reglado. Aquí en La Romana se cuenta con cirugía bariátrica, tenemos un cirujano que realiza cirugía bariátrica y quizás a veces por tema de distancia, porque tienen que trasladarse del exterior a la capital o venían desde Estados Unidos y se regresaban y quedaban sueltos. Entonces podían darse esos casos de pacientes que podían desnutrirse, que le faltaban vitaminas, adelgazaban de más porque no tienen una buena orientación. Entonces eso es muy importante. El seguimiento luego de cirugía garantiza ¿Se puede volver éxito. a engordar después de hacerse una bariátrica? Si no se cambia la mente, claro que sí. Nuestro estómago viene de nacimiento de un tamaño normal, así nos los pone Dios. Y los malos hábitos, con el paso de los años, lo agrandan. Doctor, ¿cómo no? Luego de la ¿Cuáles son cirugía, esos malos hábitos? comer a destiempo, comer en cantidades excesivas. No, lo de excesivas sabemos. Por ejemplo, comer y no masticar bien los alimentos, llegan más sólidos y eso también hace más dificultad para el estómago digerirlos.
comer y beber inmediatamente. Eso sobredistiende. el Perdón, estómago. atención aquí, la pueblo gente- dominicano. La gente del teteo. ¿Cómo que dice Adoni? Atención aquí a la gente. Señores, es malo. Y el doctor está aquí. No porque lo voy a decir yo, sino porque el doctor lo va a sustentar. Es malo comer y beber. Hay gente, Claro, he ido a casas o a lugares donde voy a almorzar o a lo que sea, a desayunar, cenar. Mira el vaso, no, yo no tomo. No, pero es que yo no quiero ni agua, ni jugo, ni refresco, ni lo que sea. Yo no tomo mientras como porque no es saludable. La gente no sabe eso. Y señora, hay gente que si no es con un vaso jumbo de jugo, porque es de lo grande. Lady, da brega. Bien ¿No dulce. come? Da bien brega, dulce. sobre todo para nosotros los dominicanos, dejar ese hábito, pero es muy importante. Te digo que yo, por el tema de salud, dejé de hacerlo hace 1 año y medio. Óyeme, y siento, porque es que tú me vas a ayudar en eso, Vladir. Creo que la recomendable es 1 hora antes de comer, un vaso de agua, o 2 horas 30 después. minutos. Así es. Es- El vaciamiento gástrico se produce, o sea, nuestro estómago se vacía en aproximadamente 30 minutos luego de que comemos. Entonces, lo ideal sería esperar por lo menos media hora luego de comer para poder entonces ingerir líquidos. ¿Qué pasa con el bolo alimenticio comúnmente de una persona? Que son cada trago o cada bolo de comida por cucharada que uno ingiere y eso va al estómago, eso tiene un proceso de digestión que por eso es contraindicado tomar agua. ¿Qué pasa con el bolo alimenticio ya cuando una persona tiene esa cirugía bariátrica? ¿Qué pasa con ese proceso? Se realiza sin ningún inconveniente. ¿Qué sucede? Luego de la manga gástrica, que es un procedimiento restrictivo, va a reducir el estómago, el 80% se saca. O sea, le va a quedar a la persona apenas el 20% del estómago que tenía. Pero quizás ese 20% que le queda es el estómago que sería normal para usted o para mí, que estamos en peso ideal. Entonces, lo que va a haber es un vaciamiento gástrico un poco más acelerado luego de la manga. Pero en la manga no se alteran los intestinos, o sea que su absorción de nutrientes va a continuar siendo exactamente la misma. Este paciente no va a perder peso. O sea, va a perder peso el necesario, el suficiente, pero no se va a desnutrir. ¿De acuerdo? Porque la absorción de alimentos continúa completamente. No sé si me contestó la pregunta, si me la contestó no la entendí o quizá no la escuché. ¿Cuál es el tiempo de duración de una persona después que tiene la cirugía bariátrica? O sea, ¿qué tiempo se le da ya cuando consigue su objetivo? Generalmente los objetivos de pérdida de peso se consiguen en aproximadamente 9 meses a 1 año. Hay un estándar, que es el que habla de la calidad de la cirugía, que debe perder por lo menos el 70% del exceso de peso en el primer año. Si no pierde menos del 70%, se considera insuficiente, entre el 50 y el 70. Y si fue menos de un 50 en ese año, fue fallida la cirugía, no funcionó. Sí, para poner un ejemplo que me entiendan más llanamente, en el caso del ejemplo que ponía Lady, decíamos que Lady, si tiene 170 libras, tendría, ¿cuántas? 38 libras por encima del peso, ¿verdad? Entonces tendría que rebajar por lo menos 28, 30 libras para en el primer año para estar. Usando números nones, usted tiene 100 libras de más. Exacto. En el primer año tiene que perder 70 libras Exactamente. para que sea exitosa. Si perdió Entre menos de 50 o 50. 70. Si perdió menos de 50 en ese primer año, fue fallido el procedimiento. Antes de- Pedro tiene una yendo a ese pregunta. terreno que usted está hablando, esas personas que se someten a esas dietas especiales y que esas dietas bajan de peso, y le prometen a usted en un mes ya tener tantas libras de menos y en menos de 3 meses están esa gente ya en una figura totalmente esbelta. ¿Qué daños puede producir ese tipo de dietas? Bueno, el tema de la nutrición, somos de opinión que siempre debe estar de la mano de un especialista en la materia. Porque los procesos en los cuales vamos a producir pérdida de peso hay que tener en cuenta lo siguiente: es produciendo restricción en la alimentación, y esa restricción tiene que ser controlada, supervisada por un especialista, para que en ese proceso de la pérdida de peso usted no se enferme, sino que sea una pérdida de peso, ¿verdad?, saludable, en la cual solamente retiremos los excesos. El cuerpo se encarga solo. Tan pronto usted retira los excesos, él se encarga solo de volver a su nivel óptimo y normal. Ahora, hay muchas dietas que prometen la panacea, que te aseguran que en cuestión de 2 semanas tú vas a perder el 50% del exceso de peso que tienes. Pues hay que tener cuidado. Siempre debe ser supervisado por un especialista preferente, y la persona indicada, la persona ideal sería el nutriólogo clínico.
que es la que estudió, que fue a la universidad 2 años y se especializó y que conoce todos los procesos corporales para perder peso de manera saludable. Y aquí en La Romana tenemos bastantes nutriólogos clínicos buenos y especializados. Solamente vamos a traer uno para completar este excelente programa. Claro. Pedro, antes Doctor. de darle paso a tu pregunta, que era lo que decía, el doctor te preguntó de bolo alimenticio. Ustedes ambos son doctores. Nos quedamos todos en el aire. Sí, tenemos que recordar que nosotros ¿Qué es tenemos bolo, que ¿qué es comunicar y para bolo comunicar, alimenticio? hay que Bueno. usar un Primera vez lenguaje. que escucho el término. Claro, el bolo alimenticio, pues como sabemos, cuando consumimos los alimentos, primero se mastican y se mezclan en la boca y se crea como una bola pastosa, ¿verdad? Que se traga y se digiere. Esto llega al estómago y ahí es descompuesto por los ácidos gástricos que lo van descomponiendo en partículas cada vez más pequeñas para que entonces los intestinos lo puedan absorber. Entendido. Gracias por la explicación, adelante, Pedro. ¿Existe algún impedimento en cuanto al sobrepeso de que una persona esté tan en sobrepeso que haya que ponerlo en dieta antes de hacer cualquier procedimiento quirúrgico? Esa es una excelente pregunta. Pues es que la cirugía bariátrica tiene indicaciones y no todo el mundo califica y hay requisitos también para poder calificar que deben cumplirse antes. Por ejemplo, hablamos de índice de masa corporal. El obeso comienza a partir de un 30 de índice de masa corporal y esa obesidad se va clasificando en grado. De 30 a 35 es grado 1, 35 a 40 grado 2, sobre 40 hasta 50 es grado 3. Pero ¿qué sucede? Con el paso de los años se fue creando una nueva especie de obeso, por así decirlo, y ahí se creó el super obeso, que es el que tiene un índice de masa corporal por encima de 50. Y por encima de 60 ya se habla de obesidad extrema, que son los casos dramáticos que a veces uno ve en la televisión, que por producto de la obesidad, pues la persona ya ni siquiera puede valerse ni movilizarse. Entonces, aquellas personas que están en super obesidad, pues necesitan un tratamiento de puente, por así decirlo, que les permita primero bajar de peso antes de someterse a la cirugía. Porque hacer la cirugía con ese exceso de peso que tienen, entonces aquí la cosa sí cambia. Ahí los riesgos son sumamente altos para estos pacientes, ¿no? Y hay que reducir peso para llevarlo a un nivel en el cual la cirugía sí se asegura realizarse. Nadie, mira, esta pregunta sí es importante. O sea que estamos en República Dominicana, donde la gente le tiene miedo a la medicina, no solo por el tema de medicina, sino por el tema económico. Uh-huh. En el caso tuyo, que te compete, en esa área, ¿hay algún seguro que lo cubra? ¿Es muy costoso? ¿Cómo es el tema económico? Claro, esa es la pregunta del millón. Que está esperando todo el mundo. Dice, Claro. está muy perfecto, todo bien. Pero, Así es. ¿qué grupo puede acceder a este tipo de tratamiento? Bueno, realmente la cirugía, vista desde el punto de vista económico, es costosa. Lamentablemente, en nuestro país todavía las aseguradoras, las ARS, las famosas ARS, no le dan cobertura a los procedimientos bariátricos. A diferencia de otros países de América Latina, por ejemplo, que sí lo hacen como México, porque aquí son Ecuador, Uruguay. Aquí son abusadores porque es un tema de salud y que mata a muchísimas personas. Exactamente. Estamos hablando, y ya vimos que, volviendo de nuevo al artículo que publicó el Ministerio de Salud Pública, el 70% de la población dominicana es obesa, pero eso no viene solo. Eso produce que el 32% de esos sean hipertensos de la población y que tengamos ya en República Dominicana un 12% de dominicanos diabéticos. Es decir, hay más de 1.200.000 dominicanos que sufren de diabetes. Y eso va de la mano con la Si obesidad. las aseguradoras fueran más inteligentes, se evitaran otros casos Claro. aceptando la... Desde el punto de vista económico y costo-efectividad, es mucho más rentable para las aseguradoras prevenir la obesidad, porque previniendo la obesidad usted le evita a la persona que esa persona sea diabética, que esa persona sea hipertensa, que esa persona tenga ovario poliquístico, que esa persona sufra de articulaciones, que tenga hernias discales. Que vaya a una UCI por derrame, por preinfarto, por todo. Correcto, y se reducen un montón de enfermedades que son prevenibles solamente controlando la obesidad. Ese beneficio a la sociedad, señores. Claro, totalmente. Pero es un tema que no todavía, pues lamentablemente no contamos con la cobertura de las aseguradoras. Los costos sí son elevados, pero es porque implican, se crean, por eso se han diseñado paquetes. Y estos paquetes pues le tratan de incluir en ese equipo multidisciplinario a todos estos especialistas y eso hace reducción de costos, pero aún así sigue siendo elevado el costo de la cirugía. Más aún no es inaccesible. Ya sabemos que una de las ventajas de la bariátrica es que te reduce de peso. Pero con respecto al tema de las comorbilidades que pueda ya tener una persona,
que decida hacerse una bariátrica, se desaparecen con la cirugía, se reducen. Esa es la parte quizás que más nos apasiona y que nos motiva y que tildamos la cirugía hasta desde el punto de vista como mágico. ¿Por qué? Tan pronto la persona que sufre de obesidad, que tiene esas comorbilidades como son la diabetes que mencionábamos, problema de apnea del sueño, gente que no puede dormir bien, que ronca mucho por la noche y se levanta cansada, la presión alta, un colesterol que no baja y que tienen que vivir medicándoselo, ese eterno dolor en las rodillas y en la espalda, el agravamiento de sus hernias discales. Todas estas enfermedades se curan, sino que remiten y se mejoran en más de un 90% luego de la cirugía. Tenemos pacientes que son diabéticos que tienen que utilizar que 30 unidades de insulina por la mañana, 10 al mediodía, 5 en la noche, pero aparte se toman 3 pastillas para controlar el azúcar y toman la pastilla de la presión y ni siquiera así se le controlan. Y están gastando un montón en insulina y en pastillas todos los días y como quiera no tienen salud. Y luego de que se operan, antes del mes, ya no necesitan usar ninguno de esos medicamentos. Y se le cura su azúcar, Mira, se le cura su presión alta, se le mejoran, duermen por primera vez porque no podían dormir en la noche roncando porque se le ocluye la vía respiratoria. Y pues obviamente se ganan años en salud y en calidad de vida luego de la cirugía. Sí, usted como galeno de la medicina, en este caso de la parte que tiene que ver con la salud, la dieta y todo eso, hay algo fundamental que yo quiero que se establezca. Usted ha dicho que el problema de la obesidad mayormente es un asunto de que la persona comienzan, ¿verdad?, las madres, los padres, a darle comida a los niños y las personas desarrollan ese hábito alimenticio y el estómago se agranda. Claro. ¿Y qué relación también hay con relación a las personas que dicen que ellos a nivel familiar son gordos y de herencia? Sí. Es ¿Es un genético, mito o hay parte de realidad ahí? El componente genético de la obesidad, pues claro, está descrito, pero para que las personas tengamos una idea, pues representa menos del 2% de la responsabilidad de obesidad. Lo que sí se hereda en la familia son los hábitos y la manera de comer. Eso sí se hereda. Entonces tenemos, ¿verdad? La madre, la abuela que cocina bueno, que en mi casa si no se sobra, O sea, si no sobra no se cocinó. En un sentido ese mito está roto aquí ahora mismo. Totalmente. Señores. Deme un minuto y escúcheme, señora, porque hay algo importante. Nosotros de este programa queremos ayudar a las personas que tienen esta situación a que procedan a corregir su situación. Entonces, yo no creo que se quede en el ánimo de que estamos hablando de millones de pesos para hacerse estos procedimientos y el claro sentimiento que que uno se queda. Entonces, me gustaría, en lo posible, Claro que sí. si tú puedes establecer Los números. lo mínimo y lo máximo que se pudiese ir en estos Para procedimientos. Claro que con sí. un préstamo o podemos financiar. Uno se queda No, con la claro, impresión, yo me quedé no con es la un impresión, se secreto. van millones de pesos. No es un secreto. Serán 6 millones de pesos que hay que Claro, gastar. los precios están estandarizados. Existe lo que se llama la Sociedad Dominicana de Cirugía Metabólica y Bariátrica, Qué bueno. la SODOCIMEB. Actualmente pues cuenta con algunos 38 miembros, es muy reducida hasta el momento, porque le digo una especialidad que es relativamente nueva. Y la sociedad pues regula los precios. Y los precios sugeridos para la cirugía van desde los $3,900 hasta los $12,000. Estamos hablando de el balón gástrico, aproximadamente anda por los $3,900. Hablando de Y 300,000 pesos. Una cirugía de manga gástrica anda alrededor de los $8,000, un bypass $10,000. Y si es cirugía de revisión, es decir, que te hicieron ya una y falló, pues como es más compleja, $12,000. Brady, ahora sí, porque cuando tú dijiste así, son caras, yo me quedé con la No, impresión. claro. 5 millones, 6 Claro. millones Si de usted pesos. está gordito No. y necesita el No es que no balón, tenga cuarto, pero con cuando- 240,000 pesos Vladi le resuelve. ¿Verdad? Exacto. Si necesita una manga gástrica, con $400,000 se resuelve. 400,000 pesos. Pero hay que también aclarar a las personas que no es... o sea, es un ¿Cómo se pago paga? único. ¿Cómo se paga? Es un pago único que va a hacerse así, porque es un paquete, pero esto le incluye a usted. Por eso decimos que es relativamente cara, pero cuando lo pone en perspectiva, Exacto. realmente está suma a un precio bastante accesible. Esto le incluye a usted internamiento hospitalario, todos los medicamentos que se le aplican, todos los materiales que se necesitan para su cirugía,
En nuestro equipo somos 4 cirujanos que operamos, que le van a operar, 2 anestesiólogos que le van a atender, una enfermera exclusiva que le atiende, pero también le incluye el seguimiento con el nutriólogo durante 6 meses, con el psicólogo durante un año. Es que no está caro hablar, lo que pasa es el tema que no lo cubre el seguro. Claro. Porque cualquier cirugía, señores, para que ustedes... Una fractura de pierna, por ejemplo. No, yo te voy a decir, en mi caso particular, que tengo ahora cumplo un año que me operé de los 2 riñones. Sí. Si no hubiera sido por el seguro, iba a tener que gastar $1 millón, señores, para operarme. Así Y es. con todo y el seguro yo gasté aproximadamente $400,000. Claro. Eso es alarmante en un país como el nuestro. Señores, nos quedan 4 minutos, ¿verdad? De programa. Exacto. Es que la entrevista estuvo demasiado buena. El Para doc- mí, el una de las doctor- mejores que el- hemos tenido acá. el doctor Vladimir Gracias, no se hermano. acordaba de mí porque yo lo conocí un niño. A mí me unen grandes lazos con su familia. Un placer de verdad. Su abuelo fue como mi padre. Don Cedeño fue la persona, después de mi papá, no conocí un ser humano con el cariño y con la amabilidad que tenía ese señor, su abuela doña Marcia. Gracias. Bueno, pero Lady dijo ahorita que Antes ya yo lo vi por donde va. Antes de esa Es que- pregunta, antes de que me lo saque del tema médico, doctor, ¿cuáles son las consideraciones para los obesos respecto de la COVID actualmente? Bueno, Porque es estamos en pandemia y tenemos es decir, que el año de pandemia y pico que tenemos, la obesidad ha aumentado en la República Dominicana. Claro que sí. En el año 1970 apenas un 6% de la población era obesa. Y ya en la actualidad estamos hablando que un 36% tiene obesidad. O sea, los números han crecido exponencialmente. En cuanto a las implicaciones de la COVID en la obesidad, es una excelente pregunta porque es que el COVID no ha demostrado que las personas que peor les fue con la infección fueron a los obesos, porque es que el obeso vive en lo que se conoce como el estado inflamatorio del paciente obeso. Toda persona que está obesa, su cuerpo está inflamado constantemente porque produce sustancias que se llaman citoquinas inflamatorias que se producen en el tejido graso que mantienen y afectan a todo el organismo. Por eso se le sube la presión. casi siempre son propensos a la diabetes. Claro, este estado inflamatorio, pues además aunado ahora al COVID, que es una enfermedad que sabemos que Nos queda una pregunta. ¿Con quién nos vamos? El doctor. Sí, el Lady- doctor, Lady- el doctor Lady decía está- ahorita yo que- discúlpeme que le interrumpa. Que gracias a Dios que hoy no van a entrevistar a un político, pero no se daría el caso aquí de que hijo de gato caza ratón. Ay, Dios mío. No fui, Bueno, no se fui parece yo, realmente- no fui yo, realmente- doctor. mucho a su papá. Así es. Bueno, realmente No, pero el doctor es siempre- político. Totalmente. Sí. Totalmente. Y yo creo que todos los seres somos políticos a nuestra manera. Y desde niños, pues siempre hemos estado envueltos en las actividades políticas. Un político aplicado. Ahí va. Déjalo que responda él. Ya vemos. Déjalo que responda él. El tiempo dirá. Ese tiempo dirá. Vamos a leer la pregunta entonces. ¿Cuál pregunta? No hay más preguntas para No Vladimir. hay más preguntas. Bueno, Vladimir, entonces. Al doctor no le podemos hacer la dinámica. No, ¿Cuál es la dinámica? ¿Cómo que no? No, claro. ¿Cómo oye, que no? es que la dinámica- Política. No, no se la Vladimir, podemos hacer Vladimir, porque Vladimir. él no está aquí en condición de político. Cuando él venga a presentarnos sus aspiraciones No hay figura médica. políticas para el 24. Sí, el doctor No, López, no, no, que no, le no. dice de Romana, No, no. ¿qué Sí. le parece? ¿Cómo? Apellido López. El doctor José López. José López. Bueno, doctor José López para mí es una persona que ha influido bastante y es muy especial, ¿verdad? En nuestra carrera y en la forma de proceder. Es un ejemplo a seguir. He tenido la dicha de trabajar con él muy de cerca en el Centro Médico Central Romana, el cual él dirige. Y desde ahí se ha estado haciendo un trabajo titánico por la lucha contra el COVID que vale la pena resaltar y que ya ha sido resaltado por medios nacionales. Y para él, pues le mando todo mi cariño y afecto. Ya Doctor, nos tenemos que despedir porque son las 10 antes y de irte, 1. Hay que Antes de decir los irnos, lugares donde está y el teléfono. del doctor. Atención, Exacto. las informaciones que va a dar el doctor a continuación a las damas que nos están viendo y escuchando no son para que lo persigan. Doctor es muy aparente, un hombre muy buen mozo. Producción puede Gracias, seguir Lili. trayendo gente bonita. La dama no se va a poner guapa, pero nada más han traído mujeres, ¿verdad? Usted, Iba no, Pedro. usted no vino cuando Plutarco. Eso es muy Vladi, freco. Bien. Vladi, ¿dónde te ¿Quién podemos nos faltó? encontrar tus números de contacto? Una persona que se encuentre, ¿verdad?, en sobrepeso, que quiera considerar el balón, Claro que sí. la bariátrica. Pueden contactarnos a nuestro teléfono personal, es público, 829-420-4820. Pueden escribirnos por WhatsApp o llamarnos. Y en Instagram nos pueden encontrar en las redes sociales como Doctor Obesidad. Estamos en Instagram y estamos en Facebook también. Perfecto. Trabajamos aquí en La Romana, en Clínica Canela 1, lunes a miércoles, estamos en consulta. Y en Santo Domingo, en el Centro Médico Monumental.
Que la gente hace mucho turismo médico, mucha gente que viene de la Altagracia a consultarse, a operarse, incluso Seguro. del Ceibo también. Atención, la Altagracia, Así el que ya, Ceibo, ya no San hay Pedro. que, el ya no hay este que ir a completo está Santo escuchando Domingo. esto. Ya Bueno, no hay que ir a Santo Domingo. Realmente, y es bueno que se sepa, somos el único cirujano bariátrico que se encuentra en la región este. Es así. Atención ahí, Excelente, no hay que dar excelente. el viaje para la capital. Usted necesita una bariátrica o un balón. Cuando yo presenté la semana pasada, yo decía, el mejor del este, y no dije del país para no ser... Y usted me miró, míralo ahí, es el único que hay acá en el este. Yo te estoy mirando Dios ahora mío. y tú lo estás y No. tú lo estás destacando, chismoso. Señores, tenemos que despedir. Recordarles a ustedes que llegamos gracias a la Fundación Civismo Comunicación y Civismo Funcosi. Saludos especiales para don Gerardo Casanova, que estoy loca por conocerlo. ¿Cuándo es que nos vas a llevar para el Ceibo? Es que él no está en el Ceibo aún. Él está en sí. Santo Domingo. Ah, verdad. Sí. No hacemos y el teníamos switch un programa todavía. especial que lo íbamos a hacer mañana jueves, pero por cuestión de logística y tiempo no pudimos hacerlo. Ok. Pero luego lo haremos. Vladi, hermano, tú sabes que estás querido. No, Nos muchísimas criamos gracias. juntos. Fuiste mi profesor, Peter, la gente no sabe eso. anda, Es mi profesor. anda. Es así, para mí es un Pero- orgullo pero- poder estar aquí. Vladi, Es así, tengo que decirle. Tú pones uno al lado de otro y tú dices que estudiamos juntos, pero ¿en dónde? No le lleves de Pedro, que él es como Sí. los artistas cuando van a un país. Dice que este es mi segundo Sí. país. Dicen eso en todos No, los no, países. Peter fue mi profesor en el colegio y fue de los profesores que uno recuerda, ¿verdad? Con aprecio, con cariño. Ah, y el teacher Peter, tiene, así le teacher tiene un llaman. nombre artístico. Peter, Peter, ese es el varios. nombre. Pero fíjate, yo quería escaparme Pero de no. eso. Yo quería decir, estudiamos juntos. Es verdad que Vladi te conoce bien. Gracias, sí. gracias al doctor Eugenio Vladimir Cedeño, que ha estado con nosotros en el día de hoy, y a ustedes por el favor de la sintonía. Nos estaremos reencontrando mañana jueves de TVT, si Dios así lo permite. Atención aquí. Se nos quedó una cosa. La sexóloga. Pero este programa está muy bueno. Atención aquí. Se nos quedó una cosa. Ahí sí podíamos haber involucrado al doctor, pero ustedes se fueron a medicina solamente. Funcionario que hay que de Tutanar el próximo 16. déjame hablar. Sí. Lo mejor de la música tropical. Lo mejor de la salsa. Empieza de las Lo mejor del merengue. dímelo ahora, porque estás Lo mejor de la bachata. Radio Playa RD. Una ola de éxito. La unión hace la fuerza. Nítida 106.3 FM y Radio Playa RD se unen para llevarte la mejor combinación de música urbana tropical. Programas interactivos, animación en vivo y el mejor staff de creación de contenido. Nítida 106.3 FM, la indetenible. RadioPlayaRD.com, una ola de éxito. Somos el nuevo poder de la radio del este. Estás en sintonía comprendiendo la mañana. Nuestra vía de contacto 809-770-7762. 809-770-7762. Prendiendo la mañana. Una producción del grupo Radio Playa RD. Lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana. Un equipo de profesionales para darle valor a las mañanas. En el programa mejor elaborado de toda la región este. Prendiendo la mañana. Para mantenerte informado de todo a nivel local, nacional e internacional. A través de Nítida 106.3 para la Romana, Ceibo y la Altagracia. Y Nítida TV por One Cable, Canal 22 para el Ceibo y Miches. Canal 47 Acer para el Ceibo, Atomayor y San Pedro.